Bien. Modelo de segundo parcial. Bueno, les aumento un poco por si están desde el celular. Entonces, van a constar de 4 ejercicios, ¿sí? Donde va a haber, lo más probable es que haya 2 ejercicios de variables aleatorias para hacer las cuentas. Uno de esperanza y varianza, donde básicamente lo que estamos viendo es calcular la esperanza y la varianza. Puede ser que haya alguno donde tengamos que aplicar algunas propiedades de esperanza y varianza. Por ejemplo, acá. O sea, nosotros tenemos esta variable aleatoria X. Sí, ahora voy a ir en detalle. Pero lo que me pide es calcular la esperanza y la varianza de esta variable aleatoria, donde hay un par de propiedades a tener en cuenta, igual que es bastante sencillo. Eso por un lado. Y por otro lado, acá va a haber una tabla para calcular los datos estadísticos. No necesariamente hacer un gráfico de barras, ¿sí? Lo que tiene esto de los datos estadísticos, yo estaba viendo que había un par de columnas más, como que le agregaba la profe del año pasado, que son los acumulados. Es una vez que uno los ordena, los va acumulando y entonces me cumple el total. ¿Sí? Podría agregar eso, pero tampoco quiero complicarles demasiado la existencia, ¿no? Entonces, primer ejercicio, me dice el porcentaje de una sustancia en agua en una muestra determinada se puede considerar como una variable aleatoria, donde X es tal que está entre 0 y 1, ¿sí? Y tiene una función de densidad de probabilidad, y me da la función de densidad de probabilidad, ¿sí? Y me dice el dominio de la variable aleatoria. O sea, por fuera, entre 0 y el 1, no me importa, no vale 0, ¿sí? Calcular la probabilidad de que la X sea mayor que un cuarto. No menor, sino que mayor. ¿Sí? Vamos a ver cómo hacemos eso. Segundo, suponiendo que X tiene una función de densidad de probabilidad, si acá lo resumí, eso por eso les puse esto de acá, me da la función de densidad de probabilidad con el dominio, y me dice que omega está escrita en función de la variable X, ¿sí? De la variable aleatoria X, o sea, omega. W va a ser otra variable aleatoria donde es, en este caso, un proporcional de la variable aleatoria X. Me pide entonces calcular la esperanza y la varianza de la variable aleatoria de omega o W. ¿Sí? Y por otro lado, tenemos, se tira una moneda cargada con, se tira en realidad con 20 repeticiones, una moneda cargada. Esto estaría mal redactado. Ahí está mejor. El lado A, que está cargado, tiene una probabilidad de que salga, no me deja ver. Oye, cuando me hace esto el Word. No sé ni cómo sacarlo, pero bueno, no importa. Bien, había puesto de 0,75, ¿sí? No se ve. Si X es una variable aleatoria que dice la cantidad de lados A que salieron, calcular la probabilidad de que haya salido al menos, o sea, 17 veces. Con lo cual, acá lo que tengo que tener en cuenta es que lo que me está pidiendo, ¿sí? Es que haya salido 0, 1, 2, 3, y todas esas probabilidades sumarlas, ¿sí? O sea, que en las 20 repeticiones haya salido solamente una, o sea, que no haya salido nunca, que haya salido solamente una, que haya salido solamente dos, solamente tres, solamente cuatro. Así hasta el 16 sería, ¿sí? Con lo cual, uno lo que puede hacer es pensar este ejercicio desde el complemento, ¿sí? ¿Qué sería desde el complemento? Si a mí me está pidiendo que sea la X menor que 17, yo lo voy a poder pensar como, bueno, 1 menos la probabilidad de que sea mayor o igual que el 17. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo voy a calcular la probabilidad de que sea igual a 17, igual a 18, igual a 19, igual a 20.
¿sí? Y estos los voy a sumar. Una vez que sumo estos, hago 1 menos la suma de todos estos y me va a dar exactamente esto que estoy pidiendo acá. ¿Sí? ¿Por qué digo que me conviene hacerlo de esta manera y no tengo otra? Porque el hecho de que me diga de que es una moneda, ¿sí? Que estoy tirando y que está cargada y que tiene una sola probabilidad, ¿sí? Lo que me está diciendo, sin decírmelo específicamente, es que estamos en presencia de una distribución binomial, ¿sí? De la discreta, donde ustedes tienen, igual ahora lo vamos a escribir, la fórmula para calcular la probabilidad de una cantidad de eventos que me suceda para la binomial, ¿sí? Entonces, si yo quiero calcular de menor que 17 o menor o igual a 16, y bueno, lo que voy a tener que hacer son 16 o 17 cálculos. 17, porque el 0 al 16, ¿sí? En cambio, si yo lo hago desde los mayores que el 16 o mayores o iguales que el 17, voy a tener que hacer 4 nada más, ¿sí? A ver, si se tira con 20 repeticiones, me puede salir 0 hasta 20, con lo cual tengo 21 posibilidades. Aunque en realidad el n son las 20 repeticiones. Ese uno se me varió, ¿eh? O sea, que el lado A tengo posibilidades que me salga, tengo 21, pero la cantidad de repeticiones es 20. Eso, ojo con eso cuando puede pasar que se me mareen. ¿Sí? Pero el tema es este. Yo lo que tengo que ver es qué me conviene. Antes había puesto menor o igual a 12, pero eso daba como demasiadas cuentas. Entonces lo subí al 17 para que no queden tantas cuentas, ¿sí? De los dos lados. Y por último, tenemos acá una tabla, ¿sí? Me dan, no me dice de qué es estos datos, se juntaron unos datos, ¿sí? Me dice que si la variable aleatoria, o sea, es 30, salió una sola vez, ¿sí? Esto me va a hacer la frecuencia absoluta de cada uno, ¿no? 35 salieron 2, 40 salieron 3, 45 salieron 3. Así me hice lo de todos. Entonces yo lo que voy a tener que obtener es, bueno, una vez que tengo todo esto y tengo que saber cuánto es el total, o sea, cuántas veces, si esto es el total, bueno, ¿qué voy a hacer? Sumo todas las frecuencias absolutas de cada uno, ¿sí? Teniendo la suma de todas las frecuencias absolutas, ¿sí? Voy a tener el total de muestra o de población en este caso. ¿Sí? Teniendo el total de población, bueno, hago frecuencia absoluta sobre total de población, voy a tener la frecuencia relativa para cada uno. Y los porcentajes, bueno, a este de acá lo voy a multiplicar por 100. Listo, tengo todo el porcentaje. Y después tengo la mediana, la puedo calcular, la moda también la voy a poder calcular, no hace falta calcularla, y la media aritmética la voy a poder calcular. Eso no es nada complicado. Es un parcial de lo que vimos, ¿sí? El tema es este, que ahora vamos a ir viendo la medida que vayamos haciendo, y que en el 1 y el 2 voy a necesitar los conocimientos de integrales, ¿sí? Son funciones igual bastante sencillas para integrar, pero lo voy a necesitar esos conocimientos. Bien, vamos a arrancar con el primero. Primero me dice que el porcentaje de la variable aleatoria, qué sé yo, está entre 0 y 1. Me dice, bueno, vamos a los datos duros. Que f de x es igual a 20x al cubo por 1 menos x, y que la x se mueve entre 0 y 1. ¿Sí? Y a mí lo que me pide es calcular la probabilidad de que x sea mayor que un cuarto. ¿Sí? Ahora, si la x se mueve entre 0 y 1, y yo estoy diciendo que la x se mueve que sea mayor que un cuarto, y lo que yo voy a estar pidiendo es que la x esté, o sea, yo quiero ver todo lo que está entre un cuarto y 1. Con lo cual, calcular la probabilidad de que la x sea mayor que un cuarto va a ser calcular desde un cuarto hasta 1. ¿Pero de qué? Y de la integral de la función de probabilidad. Ahora, esto no es otra cosa que
calcular desde 1/4 hasta 1 de 20x al cubo, 1 menos x, diferencial x. ¿Sí? Tengo que hacer este cálculo de integral. ¿Sí? Cuando hago este cálculo de integral, digo, bueno, esto mismo de acá lo voy a escribir un poquito más ordenado. 1/4 hasta 1, 20x al cubo menos 20x a la 4. ¿Sí? Diferencial de x. Y cuando integro, es un polinomio, entonces esto me va a quedar como, ya esto no Profe, lo pongo más, sí, discúlpame. ¿Por qué pusiste 20x a la 4? porque hice la distributiva. Hice esto de acá, hice la distributiva. Ah, perfecto, listo, gracias. ¿Sí? Entonces me queda esto. Para que me quede todo un polinomio y no me quede una multiplicación, entonces es mucho más fácil para integrar. Cuando yo integro me queda 20x a la 4 sobre 4 menos 20x a la 5. Creo que habíamos hecho uno parecido. Sobre 5 evaluado entre 1/4 y 1. Bueno, esto me da a dar, bueno, acá me queda 5, acá me queda 4, ¿no? Entonces me queda, evalúo en el extremo superior, entonces me queda 5 por 1 a la 4 menos 4 por 1 a la 5. Todo esto menos 5 por 1/4 a la 4 menos 4 por 1/4 a la 5. ¿Sí? Y acá sin usar la calculadora. Esto me queda 1 menos tengo 5 por 1 sobre 256 menos 4 por 1 sobre 1024. Hice las cuentas ya directamente. Entonces esto me queda 1 sobre 64. Entonces, la probabilidad de que x sea mayor que 1/4 me termina dando 63 sobre 64. ¿Se entiende? Sí. Bien, vamos con el segundo. Bien, el segundo me dice que la variable x, ¿sí? Si es la variable aleatoria, tenía la función de distribución que era 8 sobre x al cubo. ¿Sí? Y que la variable omega era 1/3 de la variable x. ¿Sí? Eso es lo que me dice. Ahora, lo que nosotros sabemos es que la esperanza de k por x iba a ser igual a k por la esperanza de x. Es una propiedad que nosotros vimos de las esperanzas. Entonces, la esperanza de omega va a ser 1/3 de la esperanza de x. Con lo cual, lo que tengo que averiguar es la esperanza de x. ¿Cuánto me da? ¿Pero qué era la esperanza de x? La esperanza de x era la integral entre el dominio, en este caso el dominio estaba dado por de 2 a más infinito, x sea mayor a 2, ¿sí? O sea, de 2 a más infinito, de x por 8 sobre x al cubo. Diferencial x. ¿Sí? ¿Cómo hacíamos estos límites? Bueno, este límite me va a dar. Primero lo que tengo que es encontrar esto que me quede un poquito mejor. Bueno, esto me va a quedar un poquito mejor como la integral entre 2 y más infinito de 8 sobre x al cuadrado. Diferencial x, ¿no? Entonces, ¿cómo me va a dar esto? Yo lo que tengo que pensar es que
esto que yo tengo, al tener el más infinito, es una integral impropia. ¿Cómo se hacían estas integrales impropias? Bueno, yo voy a calcular la primitiva de 8 sobre x al cuadrado. Cuando calculo la primitiva de 8 sobre x al cuadrado, vamos a hacer un par de pasos más. 2 sobre más infinito, y acá voy a poner x a la menos 2 diferencial de x. ¿Sí? Entonces, esto me va a dar 8 por, y acá vamos a poner el resultado, me queda x a la menos 1 sobre menos 1 entre 2, y acá me daría, en principio, le voy a poner con otro color, me tendría que dar más infinito. Y uno dice, pero ¿cómo hago para reemplazar por más infinito? En realidad lo que uno hace cuando tenemos este tipo de límites donde me da más infinito va a ser 8 por el límite cuando x tiende a más infinito de x a la menos 1 sobre menos 1, o sea, voy a calcular cuánto me da esto, menos 2 a la menos 1 sobre menos 1. ¿Se entiende? O sea, el hecho de que acá me aparezca el más infinito, entonces yo voy a tener que calcular este límite. Ahora, ¿qué es lo que me va a suceder? Este límite es lo mismo que hacer 8, voy a hacer el 8, seguimos con el 8 este, el límite cuando x tiende a más infinito de x a la menos 1 me queda 1 sobre menos x, ¿no? Pero cuando x tiende a más infinito, esto tiende a 0. Con lo cual, toda esta cuenta me va a dar 0. Y esto acá, puedo hacer la cuenta, 2 a la menos 1 me queda 1 medio, menos por menos me queda más 1 medio. ¿Sí? Entonces, en definitiva, me queda 8 por 1 medio, que es 4. O sea que la esperanza de x me va a dar 4. Entonces, la esperanza de omega va a ser 4 tercios. Bien. Acá donde ustedes dicen, pará. O como los Simpsons dirían más despacio cerebrito, ¿no? No tengo ni palabra para decirlo, profe. Ni palabras para decir eso. Yo les vengo diciendo hace rato con esto que se sienten porque se les iba a complicar. Bien, hasta ahí lo que sería la esperanza de la variable aleatoria. Ahora, lo que tenemos que tener en cuenta es para la varianza, ¿sí? Es la definición de varianza. ¿Sí? Recordemos que la varianza de una variable aleatoria la podemos expresar como la esperanza de x al cuadrado menos la esperanza de x al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me va a pasar? Esto respecto de la esperanza de x. Estoy buscando acá a ver si había algún detalle más. Acá está, perfecto. Y si lo que nosotros tenemos es, estaba buscando acá el detalle, la varianza de k por x va a ser k al cuadrado por la varianza de x. ¿Sí? Con estas dos cosas, nosotros vamos a poder calcular cuál es la varianza de w, que es lo que me está pidiendo. ¿Por qué? Porque por un lado, como w es un tercio de x, vamos a aplicar esta propiedad. ¿Sí? Y vamos a terminar calculando la varianza x. Pero para calcular la varianza x necesito esta fórmula de acá.
¿Se entiende? Entonces, primero, si W es un tercio de X, lo que nosotros vamos a decir es que la varianza de W va a ser un tercio al cuadrado de la varianza de X, ¿sí? Con lo cual me va a ser un noveno de la varianza de X. Esto por un lado. Y ahora, la varianza de X va a ser la esperanza de X al cuadrado menos la esperanza de X y todo esto al cuadrado. Esto ya lo tenemos, que me dio 4 tercios, con lo cual va a ser 4 tercios todo elevado al cuadrado, ¿sí? El que tenemos que calcular es este acá. Ahora, ¿cómo calculamos este acá? Bueno, va a ser la integral de x al cuadrado por la función x diferencial x en el dominio de 2 a más infinito, ¿sí? Bueno, cuando escribo la función que yo tenía, la integral 2 a más infinito de x al cuadrado por, tenía 8 sobre x al cubo, diferencial x. Cancelo, entonces me queda la integral entre 2 y más infinito de, ¿qué? De, esperen que esto me queda 8 sobre x, diferencial x. ¿Sí? Con lo cual saco el 8 y esto me va a quedar de 2 a más infinito de 1 sobre x diferencial x. Ahora, acá estoy teniendo una complicación. ¿Por qué? Porque cuando yo haga la integral de esto, se me va a ir de las manos. Estoy buscando un ejemplo acá. Eso se me va. ¿Por qué se me va? Porque lo que me va a pasar es que cuando yo haga la integral de 1 sobre x al infinito, el límite me da infinito. ¿Por qué? Pues la integral de 1 sobre x me da, ¿cómo ves? Me da el logaritmo natural de x. Y cuando lo hago que se me vaya al infinito, me queda más infinito. Esa función la voy a tener que cambiar para que me quede algo más coherente, que no les quede tan mal eso. No me siguieron, ¿no? El tema es este. Esta integral, cuando yo la quiero resolver, ¿sí? Quiero que sea definida, me queda 8 por el logaritmo natural de x entre más infinito, lo que sería más infinito, y el 2. El tema es que esto me quedaría 8 por el límite cuando x tiende a más infinito del logaritmo natural de x menos logaritmo natural de 2. ¿Sí? Pero el tema es que esto me da más infinito. Entonces me daría una varianza que me daría infinito. Y acá estaríamos teniendo un error. O sea, se le complicaría para poder calcular lo que es la varianza. ¿Se entiende? O sea, me daría una varianza infinita. Entonces, este ejercicio lo voy a tener que retocar para que no les aparezca este. ¿Se entiende lo que digo? Pero la idea es la misma. La idea es que nosotros tenemos que calcular esto. Ahora, ¿qué significa calcular la esperanza de x al cuadrado? En vez de poner una x, poner una x al cuadrado acá. ¿Se Ese entiende? 4 tercios que habías puesto en la varianza, eso falta hacerlo al cuadrado, ¿no? Claro, sí. O sea, les voy a poner una función en la que acá me dé algo coherente y no me quede algo que se me da al infinito. Pero en Bueno, definitiva habría que hacer esto. Profe, Sí, eh, ¿por qué la esperanza de x es 4 tercios? O sea, al cuadrado. porque la fórmula de la varianza es la esperanza de x al cuadrado menos la esperanza de x al cuadrado. Claro, pero ¿por qué es 4 tercios? Porque en el cálculo anterior, cuando calculamos la esperanza, me dio 4 tercios. Perdón, no, tendría que ser 4, no 4 tercios.
Pero 4 al cuadrado, ¿no sería? Sí, sí, 4 al cuadrado, no. Por eso, 4 al Ah, cuadrado, no 4 tercios. Porque ahí tengo que calcular sobre X, no sé. O sea, 4 tercios es la esperanza de W. Eso me daría 4 al cuadrado. Sí. ¿Se entendió más o menos hasta acá? Por mi parte, sí. Bien, vamos con el de binomial, ¿sí? A ver si llegamos. El tercero, se los comparto un toque más. Me decía, se tira con 20 repeticiones una moneda cargada. El lado A que está cargado tiene una probabilidad de que salga de 0,75. Justo está esto acá. Nunca sé cómo sacarlo, pero bueno. X es una variable aleatoria que dice la cantidad de lados A que salieron, ¿sí? Entonces, me dice que salga el lado A. Tiene una probabilidad de 0,75. ¿Sí? Entonces, lo que me decía, estoy buscando en la anotación que me había hecho. Se me cayó el papel. Acá está. Lo que me decía es que, como es un suceso que se repite, que tiene éxitos y fracasos, por así decirlo, lo que sabemos es que es una distribución binomial. Lo que sabemos para la distribución binomial es que la probabilidad que la variable aleatoria sea igual a k, ¿sí? Con n repeticiones, ¿sí? Y p probabilidad de éxito, entonces, la probabilidad va a ser el combinatorio entre n, que va a ser la cantidad de repeticiones, sobre k, que es la probabilidad del suceso que quiero averiguar, la cantidad de veces que me sale, de la probabilidad de éxito elevado a la k por 1 menos p, que es el resto, a la n menos k. ¿Sí? Ahora, yo quiero averiguar la probabilidad de que x, a ver qué les había puesto, menor que 17. ¿Sí? Esto, por el complemento, es 1 menos la probabilidad de que x sea mayor o igual a 17. ¿Sí? ¿Por qué me conviene calcular esto y no esto directamente? Porque acá voy a tener menos cálculos, ¿sí? Menos cuentas para hacer. O sea, yo lo puedo hacer con esto de una, ¿sí? Esto en definitiva, como estoy haciendo la binomial, va a ser la sumatoria entre igual 0, o sea, que me salga 0 veces hasta el 16, de la probabilidad de x igual a y. ¿Sí? Pero este de acá, o sea, yo acá tengo 17 cosas para calcular. Acá tengo 4. ¿Sí? Entonces va a ser 1 menos. Bueno, ¿qué va a ser? La probabilidad de que la x sea igual a 17 más la probabilidad de que la x sea igual a 18 más la probabilidad de que la x sea igual a 19 más la probabilidad de que la x sea igual a 20. ¿Sí? Entonces, 1 menos. Y acá me quedan unas combinatorias. Siempre va a ser entre 20 y 17 de 0,75 a la 17 por 1 menos 0,75, que directamente pueden poner 0,25. En este caso, 20 menos 17 me queda 3. Más entre 20 y 18, ¿se entiende? Por 0,75 a la 18 por 1 menos, o directamente 0,25 a la 2. Más entre 20 y 19, 0,75 a la 19, 0,25 a la 1, más entre 20 y 20, que me va a dar 1, ¿sí? 0,75 a la 20 por 0,25 a la 0. ¿Sí?
Y estos son cuentas. Es más, a veces con que, o sea, a veces uno no llega, pero con dejarlo planteado así, o sea, a mí me da la idea de que, ok, sí, tienen idea de lo que están haciendo. Es más, hasta muchas veces yo lo corrijo como que está mejor escribir todo el planteo y tal vez no ponerme el resultado que el que me pone directamente el resultado y es por más que esté bien. Porque me pone el resultado y por más que esté bien, digo, bueno, pero ¿cómo llegaste hasta ahí? O sea, no se sabe, no se entiende. ¿Sí? De esta manera, acá, ustedes me están diciendo, bueno, ok, lo que me conviene hacer es, primero, hacer, si yo quiero que sea menor a 17, voy por el complemento. Al ir por el complemento, seguro son menos cuentas. Perfecto. Planteo lo que sería el complemento. Sería para que sea igual a 17, igual a 18, igual a 19, igual a 20. Y bueno, planteo después lo que es cada una de las cuentas. Después esto, agarramos la calculadora, hacemos las cuentas y me da un resultado. ¿Se entiende lo que digo? Profe, ¿el 0,25 de dónde sale? De 1 menos 0,75. Ok. Bien. Esto era el punto 3. Y el punto 4, esperen que les comparto pantalla. Punto 4 es bastante sencillo. ¿Sí? Nosotros lo que tenemos es una tabla. Lo que me va a convenir es sumo todo esto para saber, bueno, cuánta población tengo. ¿Sí? Cuando sumo todo eso, creo que me da 30, no me acuerdo. ¿Sí? Listo. Si 30 es la población total, perfecto. Entonces hago la frecuencia relativa va a ser 1 sobre 30 en este caso. ¿Sí? Porque me aparece una vez en 30. 2 sobre 30, 3 sobre 30, 3 sobre 30, 3 sobre 30, 4 sobre 30, 5 sobre 30, así. Bien. Cuando yo sume todas las frecuencias relativas, una cosa que me va a pasar es que siempre me va a dar igual a 1. De la misma manera que cuando yo sume todos los porcentajes me tiene que dar igual a 100. ¿Sí? Recordemos, la mediana era el valor central o el promedio entre los dos valores centrales. Con lo cual voy a tener que calcular cuáles son los valores centrales. ¿Sí? Si yo tengo 30 valores y bueno, lo que me va a convenir es hacer como hicimos el martes, de ir sacando de a poco, ¿no? Yo saco estos dos, acá tengo 3, acá tengo 3, perfecto. Saco estos dos, tengo 6 y acá tengo 6, perfecto. Entonces ahora me queda entre esto de acá. Yo puedo sacar estos 5 y saco 5 de acá y me queda en 2 de 55. Entonces la mediana me da 55, la moda va a ser 60 porque es el que más se repite y la media aritmética tengo que calcular. Recordemos que la media aritmética era una sumatoria, o sea, era el promedio, ¿sí? Es bueno. Una vez 30, más 35, más 35, más después le sumo 3 veces 40, después le sumo 3 veces 45, así todo dividido 30, que es el total de datos. Y eso me da a dar, Profe, sí, o sea que el total de la muestra no es la suma de las columnas, o sea, no es solamente la suma de la de la columna frecuencia X, absoluta de cada uno. o sea, hay que hacer la suma de 30 por 1, por ejemplo, la 30 por 1 más 35 por 2, eso. Claro, para sacar la media aritmética, sí. Pero para sacar la total de la muestra, Y sumás esa columna que está marcada. no la columna de X, y digamos. No, no, la XY te dice los datos, qué sé yo, pueden ser edades y pueden ser las edades y el FI te dice, bueno, de una población así al azar, de en qué rango de edades, no sé, se compraron una casa y bueno, a los 30 y es una sola, a los 35 dos y así sucesivamente, qué sé yo. No sé, hay que ver de qué es la muestra, Está bien, está bien. ¿sí? Bien, cámara y micrófono activado.
Después le voy a mandar una solicitud por Classroom para que se sumen. Profe, Sí, ¿va a subir otro modelo de parcial? no. Le voy a tratar de subir este. Bueno, ¿Ok? Nos vemos. chao, nos vemos.